Haz esta pulsera de hilo en pocos minutos, pocos materiales y con un diseño que te va a encantar. Vamos a trabajar el nudo serpiente de una manera muy práctica y es un diseño que vas a poder también ajustarlo al tipo de material que tengas disponible. Mi nombre es Ana, te doy la bienvenida. Ahora sí, no siendo más, comencemos. Para este diseño vamos a utilizar hilo de 0.8 milímetros de grosor. Puedes utilizar hilo chino taiwanés, el que sea de tu preferencia. Voy a comenzar tomando dos hebras cada una de 60 centímetros, las cuales voy a doblar por toda la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Para hacerlo, quemo la punta durante algunos segundos. Con mis dedos voy girando hacia arriba para que la punta quede más delgada. Ahora, cuando ya lo tengas listo, vas a cortar aquellas puntas que quedan un poco deformes y ya quedaría listo para comenzar a trabajar. En esta ocasión elegí el color lila porque me encanta cómo corta con los materiales. Ya más adelante te voy a decir cuáles son. Me voy a quedar en uno de los extremos de estas dos hebras de hilo y vamos a tomar una perla. Voy a utilizar en mi caso de 6 milímetros, puedes utilizar una perla también de 8 y queda muy bonito. La paso a través de las dos hebras de hilo y la vamos a ubicar en todo el centro, deslizándola a través de estas. Cuando ya las tengamos así, vamos entonces a ubicarla con los hilos en forma vertical. Aquí vamos entonces a tomar las dos hebras de hilo que salen hacia mi lado derecho, la de arriba y esta que sale hacia abajo. Vamos a hacer lo mismo hacia el lado izquierdo. Y así me debe de quedar la perla en el centro y la ubicación de los hilos debe de quedar de esta manera. Para este diseño y decorarlo también voy a utilizar balines. Estos son de 3 milímetros, puedes utilizarlos en acero inoxidable. Yo elegí el dorado porque me encanta cómo se ve con los colores que estoy utilizando. ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos a ubicarnos hacia los dos hilos que salen a mi izquierda y a través de las dos puntas de los hilos vamos a pasar un primer balín. Por eso es importante que al inicio del diseño adelgaces muy bien las puntas de los hilos. Lo deslizamos y lo ubicamos de esta manera. Vamos a acomodarlo que quede lo más centrado posible en la perla y así se debe de ver. Repetimos lo mismo en el otro lado también de la pulsera y nos debe de quedar así. Vamos organizándolo. La idea es que los balines queden como en el centro de la perla. Vamos a fijarlo a nuestra mesa de trabajo o a la tabla con gancho, depende de donde ustedes estén trabajando. Y aquí, una vez ya lo tengamos fijo en la parte de arriba, la parte de abajo no la vamos a fijar, vamos entonces a hacer lo siguiente. Vamos a dejar la hebra de hilo ubicada hacia el lado derecho, así en forma vertical. Vamos a tomar el hilo que sale hacia la izquierda y lo vamos a traer pasándolo por encima del hilo ubicado en el centro y le vamos a ir dando esta forma como redondeada. Vamos a regresarnos aquí con este mismo hilo y vamos a pasarlo por debajo de los dos hilos, tanto el que está en el centro como el que sale a este lado. ¿Listo? Y vamos a comenzar a jalar, pero dándole esa forma siempre redondeada como formando un anillo. Me debe quedar así. Vamos a tomar ahora el hilo ubicado como en la parte central y la punta de este hilo lo vamos a pasar por debajo del hilo con el cual acabamos de trabajar, que sería este, de esta manera. Vamos a comenzar aquí a jalar y también vamos a comenzar a darle una forma como redondeada y ahora lo vamos a pasar de arriba hacia abajo a través de este anillito que formamos del hilo anteriormente. Aquí lo pueden observar mucho mejor. Vamos a comenzar a jalar y vamos a ajustar, pero siempre simultáneamente jalando los dos hilos. Vamos a ir organizando con los dedos si es necesario. Y aquí terminamos de ajustarlo. De esta manera yo lo voy como ajustando a cada lado. La idea es siempre con los dedos sostenerlo para que el nudo no cambie de forma y realmente quede como debe quedar. Vamos a hacer el segundo nudo serpiente. Nuevamente tomamos el hilo de la izquierda y lo pasamos por encima de este otro hilo central. Nos regresamos por debajo de los dos hilos y vamos a comenzar a jalar dando siempre la forma redondeada. Tomamos el hilo central y lo pasamos por debajo de este hilo que ustedes ven aquí y vamos a comenzarlo nuevamente a jalar, siempre dándole esa forma redonda. Nos regresamos con este mismo hilo, pasándolo de arriba hacia abajo por esta argollita que se formó
y aquí comenzamos a jalar simultáneamente las dos hebras de los hilos. Vamos aquí también acomodando con los dedos para que el nudo nos quede bien formado. Y cuando ya lo tengamos listo, entonces ahora sí vamos a continuar con el tercer nudo serpiente. Para el diseño que te traje en el día de hoy voy a realizar en total 5 nudos serpientes que van a ser parte de la misma decoración. Aquí lo voy a hacer un poco más rápido porque ya te expliqué el paso a paso. Entonces la idea es avanzar un poco más rápido. Quiero invitarte para que te unas a mi comunidad en redes sociales, así como a mi canal de Telegram. Te voy a compartir toda la información aquí abajo en la descripción de este video. Aquí, como puedes ver, ya completé 5 nudos serpientes. Voy a tomar ahora los dos hilos del centro y a través de ellos voy a pasar un balín de 3 milímetros y este lo voy a ubicar al lado de ese último nudo serpiente que había realizado. Aquí jalamos nuevamente, lo terminamos de ajustar y me debe ya de quedar así. Voy a tomar las dos hebras de hilo nuevamente y en la punta vamos a pasar una mostacilla número 6 dorada. Vamos a tomar el metro y desde el centro o la mitad de la perla vamos a dejar hacia el extremo, en mi caso 14 centímetros, porque quiero que el largo total de toda la pulsera sea de 28 centímetros, pero tú puedes dejar más o menor cantidad. Y aquí voy a realizar un nudo sencillo. Corto el hilo que me queda sobrando, quemo con el encendedor y pego haciendo presión. Y como puedes observar, aquí ya me quedó listo este lado de la pulsera. Vamos a repetir todo exactamente igual con las mismas medidas en el otro lado. Aquí, como puedes ver, ya tengo todo completamente listo, el acabado igual y las medidas también iguales y se ve de esta manera. Para cerrarlo voy a utilizar la técnica del nudo barrilo franciscano. Vamos aquí a entrelazar los hilos de la pulsera, tomar un hilo de 20 centímetros, doblar una de sus puntas y ubicarlo encima de los hilos de la misma pulsera. Abajo en la descripción de este video te comparto el enlace de un tutorial detallado y explicado paso a paso de esta técnica, así como también te explico la técnica del nudo corredizo de nudo plano. Y así puedes definir cuál tipo de nudo corredizo prefieres para este diseño que te traje en el día de hoy. Aquí ya voy finalizando de verificar el nudo corredizo que acabo de hacer. Voy a cortar los hilos que sobran, a quemar y a pegar haciendo presión sobre el mismo nudo y listo. Como puedes ver, aquí ya está terminada y finalizada esta linda, fácil y encantadora pulsera que te traje en el día de hoy. Una pulsera para hacer en pocos minutos con pocos materiales y con un diseño encantador que yo sé que vas a amar porque el nudo serpiente es el favorito de muchas, incluyéndome a mí también. Recuerda que aquí en mi canal vas a encontrar muchas más ideas creativas, así que nos vemos en un próximo tutorial. Gracias por ver. Chao, chao.